Bien, en este video vamos a ver la versión más básica de la radio de galena. Vamos a analizar cómo está formada, cuáles son sus distintas partes y la teoría de su funcionamiento. Y después vamos a proceder a dar las instrucciones para el armado. Bueno, esta es la versión más elemental de la radio de galena. La tengo montada en esta base de madera. Tenemos una bobina. Esto está hecho con alambre de cobre de aproximadamente 0,50 o 0,60 milímetros. Son 160 vueltas sobre un cartón que puede ser en este caso es de un rollo de cocina. Encima se puso uno de estos palitos tipo brochet con un cursor y en el alambre se hizo un raspado con una lija para sacar el esmalte que protege las espiras y que esto se pueda correr. Entonces de esta manera tenemos la posibilidad de ajustar la inductancia de la bobina. Después acá tenemos un diodo de germanio, tiene que ser un diodo de germanio, conectado a una de estas derivaciones. Como esto es muy simple, estas derivaciones pueden hacer que con determinados auriculares esto funcione mejor. Dependiendo en la derivación que conectemos, podemos hacer que funcione mejor. Y después simplemente tenemos la entrada de antena, la toma de tierra y el auricular que comparte la toma de tierra acá. O sea que el auricular se conectaría en este viene la antena y de este mismo conector que está acá la toma de tierra, que puede ser por ejemplo un destornillador o alguna varilla metálica clavada en la tierra. Indispensable tener una buena toma de tierra. Y la antena tiene que ser un cable, digamos, lo más largo posible. En mi caso tengo una antena formada por 3 cables paralelos de aproximadamente 7 metros. No es muy largo, pero bueno, es el espacio que dispongo. No tiene mucha selectividad, es súper simple esto. Y bueno, vamos a explicar ahora la teoría. Ahora que lo tenemos armado acá y que vemos cómo está armado, vamos a explicar la teoría de cómo es que esto funciona y cuáles son sus inconvenientes. Pues la ventaja es que es muy simple, pero el inconveniente es que no tiene buena selectividad. Y acá estoy viendo como dato 431 microhenrios. Esa es la inductancia que tiene esta bobina, 431 microhenrios. Bueno, vamos entonces ahora a ver la teoría. Bien, acá tenemos entonces un diagrama de una radio de galena súper básica que consta de un cable suspendido en el aire, tiene que estar aislado, no puede estar el cable tocando sea la tierra o sea una rama de un árbol o una pared, tiene que estar aislado de alguna forma de esos lugares. Ese cable suspendido tiene que ser la mayor longitud posible y de ese cable se conecta a esta bobina. Una bobina que tiene un cursor para variar la inductancia. La bobina posee una inductancia, con ese cursor lo que hacemos es utilizar toda la inductancia o ir reduciéndola. Bien, del otro lado tenemos el detector, que antiguamente era una piedra de un mineral que se llamaba galena. Ahora esto se ha reemplazado por un diodo de germanio que es mucho más sensible y funciona mucho mejor. Del diodo de germanio pasa a los auriculares y de un extremo de la bobina y el otro de los auriculares va a la toma de tierra, que puede ser una varilla, un destornillador o algo que esté clavado precisamente en la tierra. Sin esto no va a funcionar o va a funcionar una señal muy débil. Necesitamos tener una buena toma de tierra. Como ven, no tenemos prácticamente nada. Tenemos dos componentes, una antena y un par de auriculares. Como aclaración, los auriculares no sirven auriculares comunes. Tienen que ser auriculares de alta impedancia que se pueden fabricar a partir de teléfonos viejos. Si hay algún teléfono que tengan en desuso que ya no usen,
se le puede sacar el auricular por donde uno escucha y esos auriculares son de alta impedancia. Esos se pueden utilizar para escuchar esto. Con un auricular de baja impedancia se puede, pero hay que poner un transformador. Es decir, donde van los auriculares tenemos que conectarlo al primario del transformador, es decir, la parte que va a 220 o a 110, depende del país en el que estén viendo esto. Y del otro lado del secundario, que es un transformador de 220 o 110 volts, depende del país, a 6 voltios, el lado de 6 voltios, que es del secundario, iría a los auriculares de baja impedancia. Es decir, se comportaría como un transformador de audio, adaptando una impedancia alta a una impedancia baja. Si conectamos auriculares de baja impedancia, no va a funcionar. Vamos a analizar entonces la forma en la cual se convierte de esa señal de radio que viene por el aire a lo que nosotros escuchamos a través de los auriculares. En la figura A tenemos la señal de amplitud modulada tal cual como viene en el aire. Esa señal, al cruzarse con el cable que nosotros tendimos, que funciona como antena, induce una pequeña corriente eléctrica en ese cable, que es lo que llega a nuestro circuito. Cuando llega a nuestro circuito, aparte de sintonizar la bobina, es decir, la sintonización hace que se tome solamente una parte de todas las señales que llegan, una determinada frecuencia, y eso al pasar por el diodo se rectifica, es decir, se suprime una parte de la onda. Y esa parte de la onda que se suprime, como vemos en la figura D, vemos cómo queda la señal rectificada por ese diodo. Y en la línea E vemos cómo resulta la señal de baja frecuencia que se aplica en el auricular. Es decir, la señal de amplitud modulada, primero se filtra cuál es la frecuencia que queremos escuchar, luego se aplica una rectificación para separar lo que se llama la información de la portadora, y esa información que se separó a través del diodo rectificador es lo que se aplica a los auriculares y lo que nosotros escuchamos. Bueno, vamos a proceder ahora a conectarlo. Ya tenemos la antena, la toma de tierra, y acá vamos a conectarlo a la interfaz de audio. La cuestión de andar girando o girando. A muchos matrimonios les pasó algo de Con esto podemos correr el cursor. Como vemos, no es muy selectiva que digamos. Es muy simple, no es muy selectiva. Pero bueno, por lo menos una estación de radio puedo escuchar. Bueno, espero que esto les haya servido. En la descripción del video voy a dejar todos los detalles de la construcción, cantidad de espiras, de dónde sacamos el cartón para enrollarlo, para enrollar el alambre, grosor recomendado del alambre, en qué vueltas hacer las derivaciones, qué tipo de diodo usar. En la descripción del video van a encontrar todo.